se encuentra con nosotros el doctor Marcelo Solimine. Gracias, Marcelo, por estar. Bueno, la mayoría de ustedes seguramente los conozca, algunos ya me han dicho que lo conocen porque lo han tenido como docente. Marcelo es actualmente fiscal nacional en lo criminal y correccional, titular de la Fiscalía número 47 de la Capital Federal. Fue fiscal general subrogante ante la Cámara Nacional en lo criminal y correccional. Es autor de numerosas obras doctrinarias. Ya me encargué de decirle antes de ingresar a esta clase que hay uno de sus obras que está en casi todos los despachos judiciales, que es el Tratado sobre causales de excarcelación y prisión preventiva, que es un libro muy conocido entre todos. Marcelo también es profesor de grado en la UBA y también de posgrado. Bueno, obviamente podría seguir hablando mucho tiempo sobre el currículum y los antecedentes de Marcelo, pero en realidad un poco el motivo de esta reunión es bueno, que nos sirva el tiempo que tenemos para justamente hacer una bajada práctica sobre nuestro régimen en el sistema bonaerense en lo que respecta a la prisión preventiva y al régimen excarcelatorio. Así que, Marcelo, yo no tengo mucho más nada que decir, insisto, la mayoría te conoce, así que no tengo más que decir, así que sin más, si te parece, iríamos a dar comienzo a la actividad. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, para mí es un placer. Yo siempre me considero mucho más un judicial que un académico. En realidad, bueno, todo lo que produje desde lo académico fue siempre pensado desde lo judicial, ¿sí? Y hay que tender, creo que, puentes desde la práctica a la universidad, ¿no? Así que también es un ámbito del colegio que me interesa porque, bueno, es un poco hacer tareas de capacitación a quienes operamos en el sistema, y eso me parece que es un buen espacio. Así que los felicito por el espacio, les agradezco la invitación, y para, bueno, optimizar el tiempo, vamos a empezar sin muchas más vueltas. Voy a compartir pantalla porque voy a acompañar la exposición con un PowerPoint que, bueno, es como en general me gusta dar mis clases, y por supuesto también las exposiciones a las que me invitan. Bueno, este es el flyer que hicieron para promocionar esta charla, con lo cual lo agradezco. Vamos a hablar entonces un poco de este tema, en el cual, como dijo Alejandro, bueno, yo hace mucho tiempo que lo vengo trabajando, obviamente como judicial de Ciudad Autónoma, en realidad de la Justicia Nacional y la Justicia Federal, siempre lo trabajé a partir del Código Federal, el Código Levene, pero bueno, por supuesto fui ampliando el espectro, y bueno, en el 98 ustedes hacen un código que tiene muchas cosas, muchas más criteriosas que lo que es el Código Nacional, que el Código Nacional quedó un poco corto. Es cierto que después las campañas de ley y orden lo fueron endureciendo, estuvo Berbisky que lo volvió un poco más racional después de que la Corte en Berbisky les manda esto, pero tienen un código que tiene mucha regulación sobre este tema. Ha sido un ícono en este tema Cafferata, yo lo considero un poco mi maestro en el tema. Y Cafferata en la década del 70 escribe su tesis doctoral, que es la excarcelación, y ahí en esas frasecitas que ponemos quienes escribimos libros o intentamos hacerlo, él elige esta frase. Dice, apostando a que la excarcelación, a la palabra excarcelación, desaparezca en poco tiempo más de nuestro vocabulario jurídico. Y la historia es que él lo logra en su Córdoba natal, porque, bueno, cuando él integra el Ejecutivo, hacen un código en el 91, en el cual no hay más excarcelación como instituto,
porque él sostiene con criterio que la regla es la libertad, con lo cual no es sensato primero encarcelar y después ver si hay que disponer la libertad, sino que el sistema, como la regla de la libertad, lo que exige es que, bueno, se decrete la prisión preventiva, más allá de una posible detención anterior. Y también elimina un instituto que ha sido caro para nosotros, que es el auto de procesamiento, el auto de mérito. Tras una declaración indagatoria en los códigos mixtos, y esto hoy sigue estando en el código Levene, que es el código que yo manejo, bueno, el juez resuelve situación procesal, y una de ellas es el auto de procesamiento. También elimina el auto de procesamiento del Código de Córdoba y el Instituto de la Excarcelación. Bueno, ese código entra en vigencia en el 98 en Córdoba, y a la par en el 98, Provincia de Buenos Aires sanciona el código que hoy tienen vigente, que sí se deshizo del Instituto del Procesamiento, no existe más ese auto de mérito, pasa a ser un código acusatorio como el Código Córdoba. Confieso que de primera generación ambos códigos, sin los desarrollos que hoy tienen los modelos acusatorios que fueron hacia lo adversarial puro. Y lo que no logra Provincia de Buenos Aires, a diferencia de Córdoba, es deshacerse de la excarcelación como instituto. Todavía ustedes siguen teniendo eso que, bueno, lo importaron de los códigos mixtos. Y en esto copia una redacción muy similar a la del código Levene, un código mixto, bueno, como dice Cafferata, inquisitivo perfumado. La cuestión es que, bueno, por supuesto, estando la excarcelación, también está la exhibición de prisión, que es la misma lógica, pero bueno, la excarcelación opera cuando ya está detenido, la exhibición todavía cuando está en libertad, y peleando esa posibilidad de que no se lo encarcele. Y sí, en el 98 introducen una novedad muy progre para la época, que es el 171, regulando la excarcelación extraordinaria. La cuestión es que hoy por hoy ese instituto tiene problemas en la regulación bonaerense, que es el tema con el cual vamos a terminar la charla. Y a la par, en tanto novedades, ustedes también le introducen la posibilidad de discutir, cuestionar la cuestión de la excarcelación y la prisión preventiva vía el habeas corpus en el 405. Ahora, si uno mira ese menú de cosas positivas que tiene el Código bonaerense, obviamente sostiene el modelo de medida cautelar. La prisión preventiva es una medida cautelar, y eso, bueno, va en línea con el estándar que hoy exige el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Corte Interamericana y Comisión Interamericana van a marcar como estándar ese, que impacta en cuáles son los fundamentos legitimantes. Son los riesgos de fuga y riesgos de entorpecimiento. Por otro lado, también, y esto es una ventaja que tiene el Código bonaerense respecto del Código Levene, están consagrados expresamente varios de los principios de este sistema de protección internacional, esos estándares que el sistema de protección internacional, tanto el interamericano como el de Naciones Unidas, exigen. Por otra parte, se regula la prisión preventiva con, bueno, bastante regulación, bastantes normas dedicadas a esto, y se regula la morigeración, que también es novedosa para nuestros sistemas, y varias alternativas que, bueno, hoy están sumamente desarrolladas y promocionadas por los sistemas de protección internacional. Por último, el código también, en el 148, hace una buena nómina de indicadores, tanto de fuga como de entorpecimiento. Claro, es necesario advertir que en este instituto de la prisión preventiva, de la excarcelación, bueno, los estados en emergencia, y en eso estamos toda América Latina, bueno, hacemos política criminal con este instituto. La realidad es que, bueno, desde más o menos 2005 para acá, el tema se cuela en todas las agendas políticas, ya no hay ideología ni de derecha ni de izquierda en esto. El tema de la seguridad es el primer problema social en Latinoamérica. De hecho, Latinobarómetro
así lo mide todos los años, que son encuestas de opinión, y muestran que, bueno, en la región el tema de inseguridad es el primer problema social, después, bueno, va alternando algunos otros, como inflación, desempleo, etcétera, etcétera, pero desde ahí para acá estamos siempre en todos los países de la región con el problema de la seguridad como primer problema social. Y eso lo que determina es que frente a esa inseguridad los estados reaccionan con mano dura. Bueno, tema que se puso ahora vigente, ¿no? Con el tema de si la mano dura o el garantismo. Bueno, el tema de la puerta giratoria, que obviamente la sociedad cuestiona. Bueno, la sociedad quiere seguridad, no sé si quiere presos, pena de muerte, quiere que haya seguridad, que es un derecho humano. Después, cómo brindamos seguridad es un problema técnico que tenemos que resolver, tal vez no solo los abogados. La historia es que en el imaginario colectivo el buen juez es un juez que es mano dura. Y esto obviamente no tiene nada que ver con nuestro modelo constitucional. Desde esa perspectiva, se nos presenta esta dicotomía, bueno, si para ser eficaz no hay que respetar garantías, como si la única forma que tenemos desde la cultura inquisitiva es, bueno, lograr eficacia, represión del delito eficiente con violación de garantías, que tal vez, bueno, es una forma que está bastante arraigada en las policías como fuerzas de investigación, ¿no? Y la historia es que esto no tiene nada que ver con un Estado constitucional de derecho. Julio Mayer bien decía que rige esta doctrina de la doble eficacia. Un Estado constitucional de derecho exige que brindemos seguridad ciudadana, reprimiendo el delito eficazmente, persiguiendo el delito eficazmente, pero con pleno respeto del sistema de garantías. Con lo cual, las dos cosas deben ser atendidas, por eso la doble eficacia. De modo tal que es un falso dilema esto, eficacia versus garantías, es un sofisma, y en nuestro Estado constitucional de derecho solo se puede ser eficaz en tanto y en cuanto respetemos garantías, que es el debido proceso penal. La cuestión es que hoy tenemos un estándar interamericano bastante claro, que nos lo da la Comisión Interamericana en este documento que les voy a presentar, que es el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Un informe que aprueba la Comisión el 30 de diciembre del 2013, es el documento más importante en materia de prisión preventiva regional. Esto lo hace la Comisión Interamericana como órgano principal del sistema interamericano. Y en ese documento, que en realidad se redacta bajo la dirección del relator especial de las personas privadas de libertad en las Américas, que dirige este estudio, se lo presenta a la Comisión y la Comisión en esta fecha lo aprueba haciendo lo propio. Un documento interesante, es un libro en rigor, pero lo interesante de esto es que termina en su parte final con recomendaciones a los estados, o sea, a los estados que integramos el sistema interamericano. Y nos recomienda en el capítulo A, la recomendación A4, que va a decir que los estados parte de la OEA tienen que reorientar políticas públicas incorporando el uso excepcional de la prisión preventiva como un eje de las políticas criminales y de seguridad ciudadana. Más allá de hablar de seguridad ciudadana en esto, bueno, no hay ninguna novedad en esto porque la prisión preventiva tiene que ser excepcional. De hecho, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 9.3, dice exactamente eso, que la prisión preventiva no es la regla. Pero lo que sigue sí es relevante. Dice que los estados parte tienen que evitar dar respuestas de endurecimiento de los sistemas penales que repercutan en la restricción de la libertad durante el proceso, o sea, el abuso de la prisión preventiva, ante demandas de seguridad ciudadana. Lo que está diciendo en esta recomendación, que viene a cuento de, bueno, los considerandos de todo este documento, es que estas políticas de mano dura son refractarias al sistema interamericano, a los valores de la Declaración Americana, de la Convención Americana, de la Carta Orgánica de la OEA, de modo tal que,
Bueno, el estándar interamericano es muy claro de que no puede usarse prisión preventiva ante demanda de seguridad ciudadana como fin directo. Pero claro, los estados en emergencia hacemos política criminal con prisión preventiva y hoy tenemos, bueno, lo que Zaffaroni llama jueces asustados. El miedo de los jueces a disponer libertades. Este es el documento que recién les mencionaba. Si lo googlean, obviamente está en línea. Este es donde están todas estas recomendaciones. Y el capítulo F de recomendaciones se encarga de el tema de independencia judicial atendiendo a este problema de los jueces asustados. Esto viene a cuento de que, bueno, la red de ONGs que trabaja en Latinoamérica presenta un informe en el marco de todo este estudio y las audiencias públicas que hace la comisión, donde dan cuenta de lo que está pasando en los países de la región con jueces enjuiciados por disponer libertades, con jueces hasta encarcelados, como el caso de Dafín y Mora en Venezuela, por disponer una libertad, o jueces que no son ascendidos por disponer libertades. Jueces que son escrachados, que tienen, bueno, una persecución. Y entonces ahí todo el capítulo F de recomendaciones son interesantes esas recomendaciones porque se hacen cargo de este problema. Bueno, sobre este tema no voy a hablar más. En el libro Homenaje que se publica para la Escuela Procesal Penal de Córdoba, que en realidad es un libro homenaje que se empieza a hacer para Caferata, y cuando Caferata se entera, prohíbe que lo publiquemos en homenaje a él y lo reconduce él mismo hacia la Escuela Procesal de Córdoba. Bueno, ahí trabajé este tema del miedo de los jueces, así que al que le interese, ahí están los datos de ese artículo. Ahora, yendo al sistema interamericano, en cuanto a cuáles son esos estándares, amén de que ya no va la mano dura, por lo que les vengo diciendo, bueno, el sistema interamericano sostiene el modelo de la prisión preventiva como medida cautelar no punitiva. Esta es la frase que usa. Frase que usa desde 1997 a través de estas sentencias, que es un caso de Ecuador, Suárez Rosero, de la Corte Interamericana. Comisión Interamericana anduvo un poco más a la deriva en este tema, pero lo deja consolidado este estándar con las mismas palabras en este otro documento que es anterior al del 2013, es más genérico y tiene otro formato, es como si fuese una declaración, como la Declaración Americana, pero elaborada por la Comisión, motu propio, que es los principios y buenas prácticas para las personas privadas de la libertad en las Américas. Acá están todas las privadas de libertad, por sentencia firme, prisión preventiva o gente con problemas psiquiátricos por salud mental. Y en ese principio 3.2 alude a la prisión preventiva diciendo que es una medida cautelar no punitiva. ¿Qué significa esto? Bueno, es suscribir este modelo que no lo suscribe Naciones Unidas, solo Sistema Interamericano, y lo que hace es traspolar todas las exigencias de la cautelar del proceso civil al ámbito del derecho penal. De modo tal que va a exigirse para la prisión preventiva como la medida cautelar dentro del proceso penal, estos dos requisitos que son los dos que exige la medida cautelar del proceso civil. El fumus bonis iuris y el periculum in mora con, bueno, estas licencias que nos tomamos los juristas de hablar en latín, que no es otra cosa que, bueno, la verosimilitud en el derecho, humo de buen derecho, que, traducido en la prisión preventiva, es que haya pruebas suficientes sobre que existe un hecho que califica como delito y que la persona que estamos imputando participó en alguna medida dentro de ese delito. Ese es el primer requisito, pero hay que sumar un segundo requisito que es concomitante. Son las dos condiciones sine qua non para poder decretar una prisión preventiva, que es el riesgo de fuga o el riesgo de entorpecimiento como riesgo procesal. Esto, bueno, traducido al ámbito penal, bueno, muchos usamos fumus bonis iuris in periculum in mora, pero también otros con más propiedad tal vez para la especificidad del derecho penal hablan del fumus comissi delicti y el periculum libertatis, refiriéndose a estos dos requisitos. Para fundamentar una medida de coerción hay que atender las dos cuestiones, coerción personal, ¿no? Y esto, bueno,
básicamente por lo menos reducido a la prisión preventiva sin ninguna duda. Y esto el Código de la Provincia lo hace a la perfección. Bueno, en realidad en el 146 se habla de todas las medidas de coerción, tanto las personales como las reales, y va a exigir que cuando se haga una medida de coerción a pedido de las partes, y esto tiene que ver con el principio de que no proceden para la provincia de Buenos Aires de oficio las medidas de coerción personal, y eso es saludable en un sistema acusatorio. No pasa eso en el sistema mixto, en el código Levene que yo manejo, donde pueden ser dispuestas de oficio por el juez con la institución del juez de instrucción. Va a exigir justamente estos dos requisitos: la apariencia de responsabilidad del titular del derecho a afectar y la verificación del peligro de frustración de los fines del proceso. Y en este sentido, bueno, llevado a la medida de coerción personal, ese último requisito tiene que ver con el riesgo de fuga y el riesgo de entorpecimiento. La apariencia de responsabilidad es el fumus commissi delicti, y el riesgo de fuga o entorpecimiento el periculum libertatis o periculum in mora. Bueno, el artículo este, además, el 146, bueno, hubiera sido mejor por ahí usar el 144, pero usan el 146 y le agrega algo que también es de la teoría general de medidas de coerción, que es el principio de proporcionalidad. Proporcionalidad entre la medida y el objeto de tutela. Ahora, específicamente para la prisión preventiva, siguiendo esta misma línea, aparece el 157, que va a decir que para que la detención se convierta en prisión preventiva, tienen que mediar conjuntamente los siguientes requisitos. Por un lado, la norma va a decir, en el inciso 1, que se encuentre justificada la existencia del delito, y el inciso 3, que aparezcan elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener que el imputado sea probablemente autor o partícipe. Ahí está el fumus commissi delicti. Y el inciso 4 dice que concurran los presupuestos del 171, que son los que permiten denegar la excarcelación. Acá creo que hubiera sido más propicio remitir al 144, segundo párrafo, que va a hablar de riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento. Este es el periculum libertatis o periculum in mora. E incluso mete un inciso 2 que exige el ser oído previamente a disponer esta prisión preventiva. Que el imputado tiene que tener derecho a ser oído, bueno, con la lógica de la indagatoria, que también va desapareciendo de los códigos modernos, donde, bueno, se le toma esa declaración indagatoria, donde se puede negar a declarar, pero tiene que prestarla obligatoriamente, y esa es, dentro de esa lógica, todavía como un resabio del mixto, el derecho a ser oído. Ahora, ese 144 hubiera sido mejor, pero es el periculum in mora o periculum libertatis. Conclusión de esta primer parte, o segunda parte, porque ya hablamos de no a la mano dura, y ahora estamos hablando de cómo está regulado como medida cautelar no punitiva. Bueno, ya ustedes no tienen más auto de procesamiento, que es propio de los códigos mixtos, que todavía queda en algunas de nuestras provincias. Pero lo claro es que cuando en Provincia de Buenos Aires ustedes dictan, el juez dicta una prisión preventiva, hay una resolución que equivale al viejo procesamiento. Ahora, eso no es otra vez reincorporar el procesamiento, sino es cumplir con el modelo teórico de la medida cautelar que exige el sistema interamericano. Y les decía que el código de ustedes tiene buenos principios consagrados expresamente, que son los estándares que exige el sistema internacional. Hablamos de que no puede proceder de oficio al juez, mencioné proporcionalidad, sobre la cual voy a volver después, y por supuesto va a tener la libertad como regla, el 144 va a decir eso, el imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso, claro, con la excepción, porque ningún derecho es absoluto, siempre que no se den los supuestos previstos en la ley para decidir lo contrario. Bueno, después aparece el problema de cómo interpretar los supuestos previstos en la ley, que es un poco ver cómo hay que interpretar las normas sobre excarcelación, el 169, sobre todo el inciso 1, 2, 3.
Por otro lado, aparece esta lógica de que las medidas cautelares, como toda medida cautelar, son provisorias, mientras sean necesarias. El 147 va a decir que, bueno, bajo el título cese de la medida, dice, en caso de advertirse la desaparición de una o más condiciones, sea el fumum commissi delicti o el periculum in mora, en cualquier etapa del proceso, sea a pedido de parte o aún de oficio, pero bueno, este es un de oficio para favorecer al imputado, el juez va a disponer el cese inmediato de esa cautela. Ahora, debo advertirles que hoy tanto Naciones Unidas como Sistema Interamericano exigen este estándar derivado de esta idea de necesidad y provisoriedad, que es un estándar de control periódico. Ese estándar de control periódico lo que exige es que, bueno, justamente cada tanto tiempo o en alguna oportunidad procesal determinada, se haga un análisis de si todavía sigue siendo necesaria la medida cautelar. Bueno, ustedes en el 168 bis parece que la tuvieran respetada. Y esto, les confieso, no está en ninguna norma expresa ni de los pactos, ni de las declaraciones que hoy son Constitución, sino que esto es estándar jurisprudencial de los organismos internacionales, pero por los cuales la Corte Interamericana nos declara responsables cuando violamos esto. En el 168 bis ustedes hablan de esta idea de que cada 8 meses se puede hacer este control, pero es solo a pedido de parte. Y el estándar es de oficio. Es una obligación del Estado hacerlo. Con lo cual, bueno, están mejor que muchos de nuestros otros códigos, digamos, pero no satisfaciría el estándar que hoy exige el Sistema Interamericano. Después ese 168 bis se mete con algo que es de vanguardia, que es oralidad para discutir toda la cuestión de prisión preventiva y sus diversas modalidades o el cese. Permite que, tanto a pedido de parte interesada o, y esto es interesante, por propia decisión, o sea que el juez de garantías puede pretender que esto se discuta en audiencia oral, se fija esta audiencia oral, que es oral, que es pública, en la cual es oído el fiscal, la víctima o, bueno, el particular damnificado si se constituyó como parte, la defensa y la persona imputada si se hallaren presentes. Bueno, este es un estándar que entre nosotros promovió Julio Mayer y que hoy es un estándar interamericano en este primer documento que les mencioné del 2013. En ese informe sobre el uso de la prisión preventiva, en el capítulo de recomendaciones del rubro C, la C9 dice que hay que discutir el tema de prisión preventiva en audiencia oral, pública, contradictoria, con inmediación con el juez, con participación de todas las personas que ustedes tienen mencionadas en la norma, pero que eso debe ser obligatorio. Y aclara que no importa el modelo procesal que uno tiene, si tiene un sistema mixto o tiene un sistema acusatorio o un acusatorio adversarial. Esos principios del acusatorio adversarial, que son modelos de segunda generación en adelante, hoy el Código Procesal Penal Federal, vigente en Salta tiene esos estándares, ellos lo exigen desde la Comisión Interamericana para discutir esto aunque tengas un modelo mixto. Bueno, ustedes tienen la ventaja de que tienen un modelo acusatorio y tienen esta norma donde el juez podría decidir esto, pero puede ser que el juez no lo decida y prefiera sustanciarlo por escrito. Bueno, el estándar exige esto. Y de hecho después se refuerza este mismo estándar en el tercer documento que les menciono del Sistema Interamericano, que es el informe que le da continuidad al del 2013 y que lo que busca es, bueno, ampliar el espectro de alternativas, sobre todo para ciertos grupos vulnerables.
Ese documento con la misma metodología, o sea, dirigido por el relator especial de personas privadas de libertad en las Américas, que la comisión aprueba haciendo lo propio, también tiene al final recomendaciones, y en la J1 repite la C9 del informe del 2013, pero agrega que el imputado tiene que estar presente en esa audiencia. No es que si está presente, como dice, por ejemplo, el 168 bis, sino que tiene que estar presente y ser oído. Con lo cual lo que se va mostrando es cómo, bueno, los derechos humanos son progresivos y el sistema de protección va subiendo el piso, exigiendo cada vez estándares más altos. Después aparece este principio que es el de proporcionalidad, el de subsidiariedad o última ratio, que también tiene un capítulo especial de recomendaciones en el informe del 2013. De hecho, la parte final de la recomendación B3, en la cual se hace la nómina de recomendadas, o sea, Comisión Interamericana nos dice, estas medidas que yo estoy proponiendo son medidas alternativas que yo recomiendo que los Estados partes incorporen a su legislación. Y en la parte final da esta suerte de definición de lo que significa el principio. Y ese principio lo que significa es que el juez tiene que optar de todo ese menú de alternativas por la menos gravosa que sea idónea para neutralizar riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento. Y en esto el Código bonaerense es muy rico. Tiene esas alternativas previstas, artículos 159, 160. Tiene algunas alternativas, como la excarcelación, de la cual no se pudo desembarazar, en el 169 y 180. Suma cauciones económicas, con todo este menú de la juratoria, la real y la personal, en estos otros artículos. Y a su vez tiene también, bueno, un instituto que no es moneda corriente en todos los sistemas, que es una prisión preventiva que se morigera. Sigue siendo prisión preventiva, pero atenuada en el 163. O sea que en este sentido, el código desde origen es rico en toda esta cuestión de alternativas. Y finalmente aparece la proporcionalidad, que se las mencioné, pero que hay que trabajar sobre eso. Si uno hace una definición de qué es proporcionalidad, es prohibición de exceso. La medida de coerción personal no puede ser más grave que la pena que se espera o que se imponga. Si a mí me van a condenar en suspenso y resulta que estoy preso en prisión preventiva durante el proceso, indudablemente algo no está bien. Por eso está prohibida la prisión preventiva en ciertos casos. No abunda sobre eso el Código bonaerense, aunque el principio de proporcionalidad, como decía Cafferata en un viejo artículo publicado en la ley, es un principio del principio general del derecho que tiene que regir aunque no esté en ninguna norma. Sí, después el código de ustedes lo que tiene es el segundo efecto que genera este principio de proporcionalidad como prohibición de exceso, que es que prisiones preventivas que en algún momento no violaban proporcionalidad porque a la persona le corresponderá una pena de efectivo cumplimiento, llega a un punto en el cual si se mantuviera esa prisión preventiva pasaría a violarse ese principio de proporcionalidad. O sea que hay supuestos donde la prisión preventiva está prohibida, casos donde va a corresponder condena en suspenso o no hay pena privativa de libertad, y hay casos donde lo que produce el principio de proporcionalidad es una limitación temporal a la duración de la prisión preventiva. Porque si se mantuviera, después de ese tiempo límite, empezaría a violarse proporcionalidad porque pasaría a ser más grave la prisión preventiva que la pena que esperamos, o que ya le impusimos. Y ahí ustedes tienen riqueza en los supuestos de excarcelación, que van del inciso 5, el 6 y el 7, el 8, el 9 y el 10. El 5, el 6 y el 7 hacen eje en lo que requirió el fiscal, citando a juicio, en base a la calificación. Se agotó el máximo de la pena prevista en base a esa calificación, ahí habría proporcionalidad que aplicar. Si la persona ya hubiera sido condenada, ya hubiera obtenido
la libertad condicional del 14 del penal o la asistida de la ley de ejecución. O si en base a la calificación legal que el juez analice, la calificación que usó el fiscal, le podría corresponder condena en suspenso. En todos estos tres casos, bueno, si se mantuviera la prisión preventiva frente a estas circunstancias, empezaríamos a que la persona esté sufriendo más a título de prisión preventiva que de pena. Y los otros incisos son el 8, el 9 y el 10, que hacen eje en una condena ya dictada que todavía no está firme y que repite un poco los supuestos. Agotó la pena impuesta, no el máximo de la pena como en el 5. Fue condenado a ejecución condicional, bueno, análogo al 7, pero desde ya la sentencia dictada. O en base a esa condena dictada ya estaría en término para la condicional o para la libertad asistida, si cumple los requisitos también de conducta, etcétera, etcétera, los que exigen esos institutos. Todos estos son supuestos entonces de proporcionalidad por limitación temporal. La prisión preventiva de entrada estaba bien, porque la persona iba a ser condenada a efectivo, pareciera, pero después se dieron estas circunstancias que si se mantiene todavía la prisión preventiva empieza a ser más grave que la pena que se impuso o que se impondrá. Si después tienen dos supuestos, que es el 4 y el 9, es para el sobreseimiento y la absolución, que en rigor no son casos que debieran proceder vía excarcelación, sino efecto no suspensivo de la resolución. De hecho, el 325 para el sobreseimiento dice, el sobreseimiento tiene efecto no suspensivo, con lo cual se ejecuta, me voy a casa porque me sobreseyeron aunque recurran. Así que estos dos supuestos, bueno, quedó como rémora de vía excarcelación, pero en realidad son resoluciones que se tienen que ejecutar y no quedar suspendidas en el tiempo porque disponen libertades. El último inciso es el del plazo razonable, limitación temporal por plazo razonable, va a pacto directo. Y ustedes, bueno, se apartan de la 24.390, que siempre se discutió si era ley marco para todo el país, la ley del 2x1, y directamente dicen lo que dice el sistema interamericano. O sea, lo que Pastor llama la teoría del no plazo. Aquella jurisprudencia que la Corte Interamericana importa del Tribunal Europeo, de la década de fines del 60, donde va a decir que el plazo razonable no puede ser medido en un número fijo de días, meses o años, sino que tiene que dar sujeto a apreciación razonable de las autoridades nacionales en base a 3 estándares que fija el sistema interamericano, que son, bueno, complejidad de la investigación, articulaciones dilatorias, por llamarle de algún modo, de la defensa, que siempre son un problema, porque nunca se sabe cuál es dilatoria y cuál es ejercicio del derecho de defensa, y diligencia de autoridades judiciales. Eso sería, bueno, el 7.5 de la Convención Americana, plazo razonable. Eso es todo el menú de principios que ustedes tienen. Y en eso está muy bien, digamos, el código. Y ahora sí, vamos al último tema, que es cómo funciona, bueno, este resabio que les quedó y que no pudieron deshacerse de él, que es la excarcelación. Que el modelo lo copian del Código Levene, que en realidad tampoco es original del Código Levene, es el Código Barrio, el Código Inquisitivo de la democracia, donde el 379 de aquel código tiene la redacción más o menos similar al 316 del Código Levene y al 169 de ustedes. Vamos a ver un poco cómo juega esa norma, pero ya hoy no podemos seguir leyéndola descontextualizada. Tenemos que leerla con base en los estándares interamericanos. Ese artículo dice: podrá ser escarcelado, ya el podrá es como, bueno, dudoso, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es un derecho? ¿Es un beneficio? Por supuesto, es un derecho. Claro, no es un derecho absoluto, ¿no? Podrá ser escarcelado todo detenido cuando el delito que se impute tenga previsto una pena cuyo máximo no supere los 8 años de prisión o reclusión,
El inciso 2 dice, cuando hay concurso real, la pena aplicable al mismo no supere los 8 años de prisión o reclusión. Y el inciso tercero va a decir, cuando el máximo supera los 8 años, pero de las características de lo de los hechos, de las características y antecedentes personales, resultare probable que pueda aplicársele condena condicional. O sea, el primer supuesto es del inciso 1, cuando no superaste los 8 años, a nivel de esta norma procedería. Ahora, cuando superaste los 8 años, solo si procede condena en suspenso. El inciso 2, ustedes antes del 2010 lo tenían distinto, lo tenían diciendo, en caso de concurso real, ninguno de los delitos supere en su máximo los 8 años, con lo cual era mucho más generoso ese código. Esa reforma, que es una reforma de mano dura, la hacen fundando que en Berbisky la Corte había dicho que el Código Federal, o el Código Nacional, el Código Levene, era código base, que tampoco lo dijo así, y entonces en los fundamentos endurecen el código, no para subir el piso, sino para bajar el piso de protección, porque claro, por ejemplo, 2 robos en la redacción anterior quedaban en el primer supuesto, en el inciso 1, ninguno de los dos superaba los 8 años. Ahora, cuando hicimos el inciso 2 de esta manera, a imagen y semejanza de la jurisprudencia nacional, porque el 316 no lo dice tan claro como esto, del Código Levene, 2 robos, si hay concurso real, se suman 6 y 6, 12, pasamos los 8. Así que esa reforma del 2010, bajo el espíritu de Berbisky, que parecía en favor de las personas imputadas, en realidad transformó al código en más gravoso que el que tenían. Pero como les digo, hay que leer, bueno, esta es la fórmula sin ser exacta, tiene la misma dinámica del código Levene, del código, que en realidad tampoco es Levene, porque Levene era mucho más duro. Levene tenía el último supuesto como general. Te escarcelo si procede de condena de suspenso. Si no procede en condena de suspenso, no te escarcelo. El Ministerio de Justicia, en la gestión de Arlañán, antes de aprobar el Código Levene, trae el 379 del Código Barrio, y después, bueno, Provincia de Buenos Aires copia esta dinámica, que en realidad es una dinámica que instituye Vélez Mariconde como idea. Fíjese cómo funciona esto. Tiene 2 supuestos, el inciso 1, menos de 8 años. El inciso 3, más de 8 años. Los 8 años dividen aguas. El inciso 2, además, dice que hay que aplicar las reglas de concurso real. Si son 2 robos se suman, pasamos al inciso 3. Si es un solo robo, como no supera los 8, queda en el inciso 1. ¿Cuál es la lógica de esta dinámica de doble entrada? Que no la elegimos nosotros, nos lo predetermina el legislador en base al caso, partiendo de la calificación legal, cosa que ustedes tienen que hacer, bueno, tanto por el 175, el fiscal cuando dictamina en esto tiene que partir de la calificación legal, y el juez en el 186 también tiene que resolver partiendo de esa calificación legal. O sea que esto está predeterminado en base a la calificación, con las reglas del concurso real. Ahora, la lógica de esto es que cuando no supera los 8 años, la libertad vía 169 procede. No hay que analizar más nada. Sí, después podemos denegarla por 171. Pero a nivel del 169 no hay nada más que discutir. Ahora, cuando superamos los 8 años, sea por el máximo supera los 8, ya sea aplicando reglas de concurso real, o bueno, un delito que tenga ya más de 8 como escala penal, ahí hay que ver si procede condena en suspenso o no. Porque la norma lo que dice en ese inciso 3 es que desde la literalidad de la norma, si no procede condena en suspenso, no puedo excarcelar. Y esta fue la interpretación hegemónica del código desde la democracia hasta, les diría, 2003. Cuando yo tenía un robo con armas 5 a 15, no me sacaba ni el ejército de papas, porque superaba los 8 y no procedía a condena en suspenso. Y no se discutía más nada. Ahora, esta interpretación literal, que fue la hegemónica y es la que concibió el código,
cuando lo sancionan y cuando se va incorporando esta norma en los distintos códigos que las van suscribiendo, bueno, esa era la interpretación. Ahora, les decía que para Levene la cosa era mucho más dura. Si procede condena en suspenso, te escarcelo, si no, no. Ahora, esta es más generosa, porque hay dos supuestos y cuando es menos de 8, te escarcelo, aunque no proceda condena en suspenso, por lo menos a nivel del 169. Y la pregunta es, ¿por qué armaron esto que es caprichoso, de doble entrada? Bueno, les decía, un poco es Vélez Mariconde con este argumento de política criminal. Vélez decía que en un Estado de Derecho, bueno, hay que permitir, aún cuando no proceda a condena en suspenso, en ciertos casos la excarcelación. Y eso es el menos de 8, que en La Rioja es menos de 6, entonces se vuelve más duro, digamos, ¿no? La Rioja es uno de los pocos códigos todavía mixtos que nos quedan. Con lo cual, bueno, este sistema de doble entrada fue un avance respecto de las ideas que, por ejemplo, tenía Levene. Levene se muere con esa idea de que si hay condena en suspenso te escarcelo y si no la hay, no. Lo que ha pasado es que hay capas geológicas en la evolución de la interpretación del instituto. Con códigos anteriores, leyes anteriores a las que tenemos hoy vigentes, bueno, cuando había pena privativa de libertad no salías en libertad. Después, cuando aparece la condena en suspenso, bueno, te quedás adentro a lo Levene si no procede condena en suspenso y te vas escarcelado si procede condena en suspenso. Si hubieran aprobado el código Levene tal cual Levene lo proyectó, todavía tendríamos esa redacción. Lo que hicimos es traer ese 379 del código barrio como 316 del código Levene y ustedes lo compran eso en el 169. Ahora, la interpretación literal, que fue la hegemónica, lo que determinaba era que eso fuera iure de iure. Si superabas los 8 y no procedía a condena de suspenso, no salías. Dentro de esa misma norma aparece una interpretación más progresista, que es la que, bueno, yo sostuve en el 98, en el primer libro que escribí de este tema, lo prologó Cafferata, y después en el tratado que les mencionaba Alejandro, sostuve esta idea del iuris tantum. En ese momento, confieso, era todo un progre. Hoy esa interpretación ya no es tan progre. La verdad que los verdaderos progres habían sido Daniel Pastor, Alberto Bovino, que ya en esa época, a principios de los 90, sostenían modelo de indicadores. ¿Qué significa esto? Bueno, que esta norma es una pauta que no define nada. Que uno lo lee y dice, supera los 8, no procede condena en suspenso, pero no te puedo denegar la libertad solo por eso. No es automático. No es iure de iure ni es iuris tantum. Cuando estamos en el primer supuesto, menos de 8, salgo del 169, objetivamente la libertad procede, pero me la pueden denegar por 171, o sea que aparezcan indicadores de fuga y de entorpecimiento. Claro, el principio de proporcionalidad me exigiría que proceda a condena de efectivo, porque si no, te dejaría a alguien detenido a quien lo van a condenar posiblemente en suspenso, aunque tenga riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento en base a algunas pautas. Ahora, cuando pasamos al segundo supuesto, solo en la interpretación literal, bajo la idea del iure de iure, salía si procedía condena en suspenso. Esa fue la interpretación tradicional de esta norma, que todavía algunos siguen sosteniendo. Bueno, yo habilité, bueno, no solo yo, Tribunal Superior de Justicia de Córdoba siempre sostuvo el iuris tantum. ¿Cuál es el problema del iuris tantum? Que confieso que, bueno, yo cuando escribí aquel libro en el 96 y después el tratado en el 2003, bueno, en el 2003 ya era más consciente de que estaba mal el iuris tantum, pero, bueno, era una fórmula más, digamos, a mí me gustan los avances a veces despacito, porque tirar muy de la cuerda hace que, bueno, al final se barra con todo, ¿no? Que las contrarreformas de esos suicidios institucionales vuelvan todo para atrás muy fuerte.
El problema, ¿cuál es el de la presunción iuris tantum? Es que invierte la carga de la prueba, el onus probandi, que es una derivación del principio de inocencia, que hoy también es un estándar interamericano. La persona imputada no tiene por qué acreditar que no se va a fugar y no va a entorpecer. En todo caso, el Estado tiene que hacerlo en un sistema acusatorio, los órganos de la acusación. Y ahí aparece esta tercera interpretación que inaugura de alguna manera tibiamente, bueno, no tan tibiamente, la casación federal en una causa del 2004 con Ángela Ledesma a la cabeza, que es Maquieraldo, una exención de prisión en un contrabando agravado. La pena del contrabando era 4 a 12, o sea, superaba los 8 y no procedía a condena en suspenso. Y ahí la casación dice, bueno, el 316 o el 169 inciso 3 es una pauta más, pero no es definitoria, siempre hay que ir al 319 o al 171 de ustedes. Claro, interpretar eso así, y la verdad que es la interpretación más, digamos, progresista, y es la menos razonable en términos de interpretación gramatical, porque la verdad es que eso no sale ni a palos de la norma. Pero lo importante es que hay que ver que hoy esa interpretación es la que de manera sistémica nos exige el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, hay un informe de la Comisión que avalaba el iuris tantum. Peirano Basso, un caso de Uruguay, bastante conocido, mal citado como informe 35/07, que era el informe reservado para el Estado uruguayo, que después sí es publicado como informe 8609, y ahí decía, en uno de sus párrafos, que no podrían ser interpretadas las normas nacionales iure de iure, o sea que, digamos, bombardea la idea tradicional que teníamos del iure de iure, y en otro de los párrafos dice que sí puede ser interpretada iuris tantum. Ahora, la realidad es que eso fue bastante tibio, lo comenta Bovino en un libro que publica con Hammurabi, no, perdón, la editorial del Puerto, que lo auspicia la Defensoría General de la Nación, un libro chiquito. Pero la realidad es que la Corte Interamericana, a partir del 2013, en este caso J versus Perú, va a decir, sin todas las palabras que a uno le gustaría que dijera, pero me parece que sin ninguna duda, que el único modelo es el modelo de indicadores. No van ni las presunciones iure de iure, que ya la comisión había, digamos, tachado, pero tampoco la iuris tantum que la comisión en Peirano Basso había avalado, sino que hay que ir a un modelo de indicadores para respetar el onus probandi, la carga de la prueba. En el párrafo 159 dice, el peligro procesal no se presume. Bueno, acá de qué estamos hablando, futurología, el Instituto de la Presunción Legal, pero después cuando sigue, bueno, ahí cita Barreto Leiva, que era del 2009, donde no había sido muy clara la Corte. Había dicho esa frase, pero sin más desarrollo. Acá le agrega este otro desarrollo. Debe realizarse la verificación de ese peligro procesal en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Y cuando uno mira los textos de Bovino, que como dije desde el 90 sostiene modelo de indicadores, estas son las frases que usa Bovino para sostener el modelo de indicadores. Y esto que uno podría decir, bueno, fue un al decir de la Corte Interamericana, porque en el fondo tampoco esto estaba siendo el tema decidendum, después lo repite en, bueno, una serie de casos que llega hasta nuestros días, estas mismas frases. Lorín Catrimán, un caso de Chile del 2014, Argüelles, en el que yo fui como perito de parte por los defensores interamericanos, tuve ese honor, ese privilegio, Anrein, mujeres víctimas, Romero Feris y Hernández, estos dos últimos son dos casos de Argentina. Con lo cual, hoy este es el estándar. Sistema de indicadores. Triunfó el modelo de indicadores, nos guste o no nos guste.
confieso que es el modelo que respeta onus probandi. Con lo cual, hoy, el 169, el 316 del Código LBN, hay que leerlo en clave de sistema de indicadores, aunque no tiene nada que ver con su origen, pero hay que interpretarlo conforme a esta lógica. Los indicadores, bueno, todos son muy cuestionables. Están en el 171 de vuestro código, en el 319 del Código LBN. El 171 de ustedes dice: en ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiera indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación, los dos fundamentos posibles. Y remite al 148 que el Código Federal no tiene, el Código Nacional, el Código LBN no tiene una norma como el 148. Ahora sí la tenemos vía 221 y 222 del Código Federal, que la bicameral nos puso en vigencia en todo el país, que tienen más o menos los mismos indicadores que tienen ustedes. Ahora, en el 171 aparece este otro párrafo medio descolgado, que, bueno, se lo introduce la 14.517. Dice: el juez podrá considerar que concurre fuga o entorpecimiento, sin especificar cuál de los dos, en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, cuando el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o de cualquier otro modo desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento. Y esto que aparece ahí es raro, pero es mucho más raro lo que estaba antes de esto, porque en 2012 se sanciona esta ley, la 14.434, que establecía estos mismos supuestos, pero diciendo no se podrá excarcelar. O sea que eran delitos inescarcelables, que son inconstitucionales, así lo dijo la Corte Federal en Nápoli, y lo dice después en un caso de Provincia de Buenos Aires, que es Hernández, que es cierto, ya ese fallo ya cuando Provincia de Buenos Aires había derogado, modificado el 169, versión 2004 tras Berbisky, ¿no? Donde la Corte Federal le dice: revise, por Provincia de Buenos Aires, revise su legislación porque no parece constitucional. Y Provincia de Buenos Aires lo hace. Ahora, en 2012, otra vez la línea mano dura mete este supuesto, y es interesante este caso porque esa ley que establecía delitos inescarcelables, que como dije, son inconstitucionales, así lo dice la Corte Federal, también la Corte Interamericana, en Suárez Rosero. Bueno, ¿cómo se paró esa ley? Con una cautelar dictada por la Corte bonaerense. Se hace una acción declarativa de inconstitucionalidad, y en el marco de la cual el CELS y el Comité de Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria le piden como medida cautelar a la Corte bonaerense que suspenda la aplicación de esta ley. Y la Corte bonaerense lo hace. Un fallo muy importante porque, bueno, es ponerse los pantalones, citando Nápoli, el fallo de la Corte del 98, que decía que esos delitos son inconstitucionales. Recoge el guante el Poder Ejecutivo y manda este proyecto de ley donde ya no es vinculante para el juez, pero mantiene como indicador de riesgo procesal estos casos, para un delito determinado, que es la portación o la tenencia ilegítima de arma, pero además adunándole una característica que no tiene nada que ver con el tipo penal, que es, bueno, eludir un control policial, evadir el operativo, desobedecer o resistirse. Así que ese es el origen de este indicador que, bueno, nació raro, lo mejoramos, pero está ahí. Ahora, ¿qué dice el 148? Bueno, el 148 va a establecer esos indicadores. Todo el primer párrafo lo copia del 319 del Código LBN.
Para medituar acerca de fuga y entorpecimiento hay que tener en cuenta valoración de características del hecho, condiciones personales del imputado, posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos, si le agrega el dolosos, y si hubiere gozado de excarcelaciones anteriores. Esas 4 pautas están en el 319. Las primeras 2 son bolsa de gatos, características del hecho entra todo, condiciones personales entra todo, y las otras 2 son más específicas, con el problema de si la reincidencia está pensando en reiteración delictiva, que estaría prohibida como fundamento, o, bueno, tiene una lectura en términos de riesgo de fuga, porque al no poder obtener libertad condicional el reincidente, bueno, el riesgo de fuga se incrementa porque va a estar más tiempo prisionizado. Y todas estas normas parten de la lógica de cuanto más tiempo estoy preso, más ganas de fugarme tengo. Lo cual parece razonable desde una perspectiva. Ahora, después sí, tiene el menú propio el 148, muy saludable en términos de lo que no tenía el 319, porque nuestro código Levene termina ahí, en el 319, no tiene más. Ahora, insisto, ahora las tiene vía 221 y 222 del Código Federal, por, bueno, gracia de la comisión bicameral que los puso en vigencia en todo el país. ¿Cómo sigue el 148? Bueno, con indicadores concretos. Peligro de fuga. Arraigo en el país, facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, y le suma la inexactitud en el domicilio brindado. Inciso 2, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la pena en expectativa. Inciso 3, la importancia del daño resarcible. Este no está en muchos códigos. Yo lo pongo en rojo, pero podría tener una lectura en base a cuanto más grande es el daño, más pena en expectativa, linkeado con el inciso 2. Y cuanto más pena en expectativa, esto de cuanto más tiempo vas a estar preso, más ganas de tener de fugarte. Y la actitud del imputado adoptado voluntariamente frente a él y a su víctima, frente a ese daño de la víctima. Bueno, como circunstancia atenuante sería esto. Entonces, también todo juega sobre la pena en expectativa. Esto parece ser que si tuviste una actitud de reparación voluntaria frente al daño, te lo considero un atenuante, te va a bajar la pena en expectativa y entonces a menos pena, menos riesgo de fuga. Y finalmente el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida de que ese comportamiento implique la voluntad o no de someterse al proceso. Bueno, aparecen algunos con más detalle, por ejemplo, la rebeldía, que es claramente esto mismo, con más detalle. Yo les diría que estas pautas, bueno, todas son muy discutibles, pero como vamos a ver, pasan algún filtro. Después, la norma sigue con el riesgo de entorpecimiento en la investigación, que son de manual. Destruir, modificar, ocultar o suprimir o falsificar elementos de prueba, influir para que coimputados, testigos o peritos lo hagan falsa y se expidan falsamente o sean desleales o reticentes, inducir, instigar a que así lo hagan. Ahora, lo interesante de todos estos indicadores, que son todos muy problemáticos, a punto tal que Neuquén en el Código Nuevo no pone ninguno de entrada, porque dicen, la verdad que son todos discutibles. Después los tiene que poner porque no había forma, cada uno hacía lo que quería, sino Neuquén. Lo interesante de esto es que la Comisión Interamericana, en ese documento del 2013, también nos deja bajo un paraguas, bueno, interesante. La recomendación C10 habla de cuáles son los indicadores de fuga recomendados por el sistema interamericano, donde aparecen más o menos todos esos que mencionamos. Incluso habla del delito imputado por calificación legal. Así que pena en expectativa está, que siempre lo cuestiona. Patricia Ziffer va a decir de ninguna manera, Donna va a decir de ninguna manera la pena en expectativa porque es hacer futurología, quiero decir, es prejuzgar sobre qué pena te van a imponer. Bueno. Y sobre entorpecimiento, la C11 es exactamente igual que esta parte del 148 de ustedes, con lo cual en eso están a pie juntillas. Ergo, son problemáticos los indicadores, pero tienen este paraguas que por lo menos parece ser que el sistema interamericano los banca.
Y ahora me voy con el 170 de ustedes, la excarcelación extraordinaria, que cuando empezamos dije, está buenísima. En el 98 estaba buenísima. Porque con una lectura del 169, iure de iure, el 170 les permitía una válvula de escape. Conforme el inciso 1 y 2, ahora tendríamos que sumar el 3, porque esta no lo modificaron, pero ahora agregaron un inciso 3 ahí con el tema del concurso. Un inciso 2 con el concurso que desplazó el 2 al 3. En los casos en que conforme a la dinámica del 8 más menos 8 no correspondiera la excarcelación, podrá ser concedida de oficio o a pedido de parte cuando la objetiva valoración de las características de los hechos y las condiciones personales o de otras circunstancias se pudiera presumir que, ahí no hay presunción legal, sino futurología, de que no va a obstaculizar, no va a fugar. Caso, qué sé yo, un imputado por robo que se tiroteó o le pegaron un tiro y quedó cuadripléjico. No podía decir, che, es un robo con armas, supera los 8, no procede la libertad condicional, no procede pena en suspenso, pero ¿dónde va a fugar? ¿Dónde va a entorpecer si está cuadripléjico? Bueno, eso que en la literalidad del 169 no permitía esa excarcelación, encontraba esta válvula de escape y por eso era súper progre para el 98 este código. Pero ¿cómo terminaba eso? Diciendo que esta excarcelación solo podrá concederse mediante resolución fundada y se efectivizará cuando queda firme. Para el 98 era progre, ahora tenemos un problema. ¿Por qué no se ejecuta esta excarcelación? Si ahora todo el 169 hay que interpretarlo como un indicador más. Bueno, estas son las cosas que en algún momento eran muy saludables y que, si no se ayornan después con las nuevas lecturas, queda rezagada. La verdad que el juez natural dice, te tenés que ir a casa, y la norma te dice recién cuando quede firme, lo cual es la cuadratura del círculo. Bueno, hasta acá he llegado con la exposición, espero haberles hecho algún aporte, les agradezco, y ahí tienen mi canal de YouTube, en el cual, bueno, en el 2019 decidí, digamos, abrir el juego a, bueno, apoyando básicamente las reformas acusatorias adversariales, por la cual trabajo hace mucho tiempo, y un poco como material para, bueno, las clases que termino dando en la facultad, como un material de respaldo, para las nuevas generaciones que son muy audiovisuales, digamos, hoy prefieren por ahí ver un videíto antes que leer. Así que los invito también a que espíen ese canal. Así que les agradezco mucho y por supuesto quedo abierto a toda pregunta que necesiten o comentario y aporte que quieran hacer. Muchas gracias.